Mis queridos amigos, muy buenas tardes. Hemos hecho un raconto bastante duro, bastante triste de la situación de las fronteras en América Latina. Hablamos de Venezuela-Colombia, Colombia-Ecuador, Ecuador-Perú, Perú-Chile, pero no hemos visto el otro lado del continente, Venezuela-Brasil, Brasil-Perú, Brasil-Argentina. Y para abordar este tema tenemos a nuestra querida compañera de trabajo desde la República del Brasil, Renata Rossi. Renata Rossi es una doctora maestra en Derecho Constitucional de la Universidad Pontificia de la Universidad Católica de Sao Paulo, asistente en Derecho Constitucional y Derechos Humanos. Me vas a aclarar, Renata, luego qué es el PUC y el SP. Pero sé que estuviste también en la relatoría de la Organización de Estados Americanos. Bueno, Renata está ahora trabajando con el CEDIC en Brasil, y es nuestra aliada, ha estado atendiendo casos con nosotros acá en la frontera Argentina-Brasil también, y está haciendo un recurso o introduciendo un recurso judicial ante los tribunales, creo yo, nos lo va a aclarar ella ahora muy bien, para trabajar el tema de la frontera Brasil, que también ha estado cerrada. Los migrantes, si bien se conoce poco, lo vamos a conocer ahora de primera mano con nuestra querida compañera Renata Rossi. Renata, te damos la bienvenida, muy buenas tardes. Buenas tardes, José León. Es un gusto, un placer dialogar una vez más contigo, con la Arepa Viva. Muchas gracias por la invitación. Y sí, estamos pasando por un período muy difícil por acá. Podemos hablar sobre eso, sí. Sí, claro, excelente que nos puedas ilustrar sobre eso. ¿Qué está pasando, Renata, en la frontera de Brasil y qué significa el recurso que tú estás introduciendo ahora? Dale, José, solo para contextualizar un poco, ¿sí? Desde el comienzo de la pandemia, marzo de 2020, ya tenemos un año casi de pandemia en Brasil, el gobierno federal brasileño ha publicado casi 30 ordenanzas administrativas, que llamamos portarias, para cerrar las fronteras terrestres y prevenir, claro, el tránsito entre los países vecinos de Brasil. Según el gobierno, esas medidas son para prevenir la circulación del virus, pero sabemos que son medidas que claramente tienen una intención ideológica, esconden una intención del gobierno. Es un patrón que ya vimos antes de la pandemia. Entonces, en 2019 hubo una portaría 666, que también era para facilitar la deportación de refugiados, para tentar hacer la migración peligrosa, algo en esa línea. Pero sí, era un patrón, y después de la pandemia, el gobierno utiliza la pandemia como una disculpa para impedir el flujo de personas que vienen por la vía terrestre. Y solo para dejar claro por qué yo digo que es una intención ideológica. La última ordenanza administrativa, que es del día 25 de enero de 2021, a pesar de impedir esa circulación de personas por la vía terrestre, mantiene las vías aéreas abiertas. Las personas tienen que hacer el examen, el PCR, pero las vías están abiertas, lo que es totalmente contradictorio, porque sabemos que desde el comienzo el virus estaba viniendo por la vía aérea. Y también el hecho curioso es que la única frontera abierta con Brasil terrestre es la con Paraguay, que es el principal parcero comercial de Brasil. Entonces es totalmente contradictorio como el gobierno está lidiando con ese cierre de fronteras, hasta que la propia Agencia Nacional de Salud ya ha dicho que en ningún momento dijo que las fronteras cerradas van a impedir la circulación del virus.
Entonces no es posible entender cuál es la lógica por trás de eso. Y también solo para explicarte mejor de esas ordenanzas administrativas, claro que no impidió la migración. Entonces los migrantes siguen entrando por Brasil por trochas, por vías irregulares que son peligrosas en contexto de trata de personas, corrupción por parte de los coyotes, hay muchos robos también, y las personas que logran entrar pueden pasar por 3 consecuencias, que son, pueden ser multadas, sí, una multa pecuniaria, son impedidas de solicitar el refugio, entonces está ocurriendo de hecho una criminalización de la migración, y pueden sufrir una deportación sumaria. Mira, pero se han dado o se están dando este tipo de situación a partir de estos recursos que tiene, de estas órdenes administrativas, están expulsando, están multando o está todo sin mucha movilidad por el tema de pandemia. ¿Cómo es la realidad ahora? No. La realidad es que está ocurriendo cerca de las fronteras deportaciones colectivas. Eso es totalmente en contra de la Constitución de Brasil, la ley de migración, los tratados internacionales que Brasil hace parte. Como estamos en São Paulo, desde la sociedad civil en São Paulo no estamos viendo esas deportaciones, pero lo que está ocurriendo es que los migrantes van hasta la Policía Federal, que es el órgano responsable por hacer la regularización de la documentación de los migrantes, y cuando llegan a la policía reciben una notificación diciendo que tienen que salir del país y reciben una multa. El estilo Chile, completamente, como lo viene haciendo Chile. Sí, y las personas que, perdón, sí. Sí, que te comentaba sí, que es así que es como Chile. seguir el ejemplo de Chile, que lo viene haciendo desde hace varios tiempo también. Exactamente, y lo que está ocurriendo en las fronteras es como una situación de completa deshumanidad, porque muchas personas allá están, claro, sin empleo, estamos todos sufriendo esa crisis económica, social, todo eso, pero los migrantes están sufriendo más esos impactos, y los que están cerca de las fronteras, muchos están viviendo en situación de calle por ter perdido sus empleos, terem sido desalojados, perdón. Entonces ellos están cerca de las fronteras y las policías les preguntan por sus documentos, luego cuando ven que están irregulares, hacen la deportación. Mira. Y recibimos datos que son extraoficiales, pero son datos relevantes, que alrededor de 100 migrantes están siendo deportados por día cerca de las fronteras. 100 migrantes por día, cerca de las fronteras de Roraima, cerca de Venezuela. Pero datos como más oficiales que salieron esos días por Globo News, que es una agencia en Brasil de media. Estoy intentando encontrar esos datos para ti. Sí, pero por favor. Sí, sí. Sí, pero Renata, me surge una pregunta. ¿Estos migrantes que están deportando son de qué nacionalidad principalmente? Principalmente de Venezuela, porque esos datos de como 100 personas por día es la frontera con Roraima, ¿sí? Y sí. Una cosa que es importante hablarte es que essas ordenanças administrativas possuem um trato discriminatório com as pessoas de Venezuela, porque há algumas exceções de entrada. Então, as pessoas que têm residência em Brasil, que têm família, que têm documentos regulares, essas pessoas sim poderiam entrar por la via terrestre, com exceção de las venezolanas. Entonces, las personas venezolanas no pueden entrar en Brasil por ningún medio, como por la vía terrestre. Mismo si son regulares, si tienen familiares en Brasil, ellas no pueden entrar por la vía terrestre. Y eso muestra una vez más un carácter xenofóbico y claro. discriminatorio de las portarías. Claro.
Sí, sí. Resulta curioso esto que me estás contando. Y, y bueno, no sabía que estaba tan recrudecida la situación con Roraima. Ahora, ¿cuántos migrantes más o menos están intentando pasar o pasan, si tenés número, o si está muy viva la frontera por Venezuela, Santa Helena de Guairén, Pacaraima, en Brasil? José, solo um dato que eu queria mostrar-te, que 2.901 pessoas foram deportadas em Brasil em 2020. E isso representa um aumento del 5.708% em comparação com 2019. Sí. Ese era el dato que yo quería. Podríamos decir que hay un cierre técnico de las fronteras contra la migración, entonces. Sí, sí. Y perdón, ¿cuál fue tu pregunta respecto a la frontera norte? La frontera norte, Santa Elena, Guairén, Pacaraima, ha sido normalmente una frontera muy viva, como ya lo sabrás seguramente. La gente o bien viene a abastecerse a Pacaraima o bien es la ruta natural del sudeste de Venezuela, la ruta de salida natural. Lo que entiendo es que esta frontera se había continuado activa aún en tiempos de pandemia. ¿Cuál es la situación actual en esa frontera? Actualmente es lo que yo te he dicho, como Brasil vive hoy dos grandes crisis humanitarias en sus fronteras. La primera es justamente en el estado de Roraima, porque por medio de esa ordenanza, la entrada por tierra de cualquier persona de Venezuela ha sido prohibida. Y eso en un contexto en que la propia administración de Jair Bolsonaro reconoció formalmente que la nación vive una situación de grave y generalizada violación de los derechos humanos, que requiere atención, el refugio, porque los venezolanos en Brasil tienen un procedimiento de refugio simplificado por ese reconocimiento de la grave y generalizada violación de derechos humanos. Pero con el cierre de las fronteras, las personas que llegan por tierra de Venezuela no pueden ser reconocidos como refugiados. Están siendo impedidos de se regularizar. Entonces, la fila de indocumentados está muy grande. Nosotros, desde CEDIC, estamos con una fila muy grande de personas que están buscando su regularización, pero como llegaron en Brasil en ese periodo de fronteras cerradas, claro, la policía no les permite pedir el refugio, se regularizar. Entonces, lo que está ocurriendo es que muchas personas están en las calles porque tienen miedo de pedir ayuda, de pedir la regularización, de acceder a los sistemas de salud, de asistencia, porque tienen miedo de sufrir la deportación. por Están supuesto. amenazados todo el tiempo. O sea que de alguna manera lo que se está fomentando es la irregularidad. Exactamente. Sí. Exactamente. Brasil ya antes pondría obstáculos para la regularización, pero ahora con la pandemia fue la disculpa perfecta para simplemente no aceptar personas que necesitan de apoyo humanitario, que necesitan de regularización, necesitan buscar empleo, salud, y eso que la salud y la asistencia, tú no necesitas la regularización para acceder a esos servicios. La Constitución brasileña es clara que son servicios de acceso universal para cualquier uno que está en el país. Sí, hay muchos países, incluyendo Argentina, por ejemplo, donde las políticas migratorias desviaron la aplicación totalmente de la normativa principal, que es la Ley Nacional de Migraciones, para entrar en una especie de organismo de normas rigurosas diseñadas en ocasión de la pandemia. Eso mismo es lo que entiendo que está ocurriendo en Brasil. Sí, José. Sí, y ahora, ¿cuándo se espera que se abran las fronteras de Brasil? No hay previsión. De hecho, tuvimos una reunión con la Policía Federal. Fue un diálogo muy difícil, muy complejo y, no sé, no vemos luz
en ese escenario, porque ahora mismo estamos en la peor fase de la pandemia en Brasil, estamos con el número de muertos muy alto, y esa ordenanza administrativa, la última que hicieron, que es esa de 25 de enero, no hay fecha para terminar sus providencias. Entonces preguntamos a la policía como, mira, ¿hasta cuándo que las fronteras están cerradas? Ellos dicen que depende de la pandemia, de las ordenanzas de la Agencia de la Salud, pero al mismo tiempo hablamos con la Agencia de la Salud y dicen que en ningún momento dijeron que era necesario cerrar las fronteras terrestres. Entonces es un diálogo muy difícil con el gobierno federal. Claro, y sobre todo cuando el discurso del presidente del Brasil va en contrasentido de las medidas que se pudieron tomar desde el principio con el tema del COVID. Es decir, que mal pudiese funcionar esto como excusa. Claro. Sí. Claro. Quiero sacarte de este contexto o dentro del mismo contexto llevarte a otro lugar que ha sido noticia y que preocupa mucho, que de hecho la prensa del Vaticano, porque hay allí un organismo de la Iglesia Católica que está atendiendo, y nosotros también en Migrantes News hemos pasado las noticias de la situación que está pasando en la frontera Brasil-Perú. ¿Qué está pasando allí? Sí. ¿Qué es lo que realmente sucede en ese lugar? Sí, José, yo le dije que hay en el momento dos grandes crisis humanitarias en las fronteras de Brasil. Una es en Roraima y la otra es de Echenacre. La última semana fue una semana de mucha preocupación. No estamos cerca de la frontera, pero estamos en contacto directo con las organizaciones que están allá en el campo de esos problemas todos que están ocurriendo. Lo que pasa es que en Acre hubo esa última semana alrededor de 400 inmigrantes, en su mayoría haitianos, pero también de otras nacionalidades, que intentaron salir de Brasil por Perú. Lo que pasa es que esos migrantes no querían quedar en Perú. La idea era o regresar a su país de origen, o otros países otros países como Estados Unidos, México, en busca de trabajo, porque claro, también en Brasil perdieron sus empleos, perdieron sus rentas. Entonces la idea era salir de Brasil por esa frontera con Perú, atravesar Perú y luego ir a América del Norte o América Central. Pero la policía peruana hizo como una barrera y no les dejó pasar por nada, pero todo fue muy violento, porque el día que fue muy complejo fue el día 16 de febrero. Hubo una gran tensión, porque los migrantes que estaban en esa puente de la integración, que es entre Brasil y Perú, pasaron por esa barrera impuesta por la policía de Perú, y fueron detenidos en las calles. Hubo muchos actos de violencia y no lograron pasar, fueron detenidos por la policía. La policía de Perú, por lo que sabemos, fue muy violenta. Y luego tuvieron que volver a Brasil, pero el gobierno de Brasil también autorizó el uso de la Fuerza Nacional de la Seguridad Pública en esa frontera. Por lo que yo sé, no hubo violencia por la policía de Brasil, pero el gobierno decretó una otra ordenanza administrativa impidiendo a los migrantes de salir de Brasil, lo que es muy contradictorio también, porque una cosa es tú impedir la entrada, otra cosa es tú impedir la salida del país. Va totalmente en contra la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Convención Americana y todo eso. Entonces hubo esa confusión, sí, entre los migrantes, el gobierno de Perú. El gobierno de Perú también, por lo que yo sé, hizo también una ordenanza para impedir la entrada de cualquier persona que viene de Brasil. Y ellos se quedaron en la puente por varios días sin apoyo. Y claro, algunas organizaciones estuvieron allá, pero también ellos hicieron manifestaciones. Estábamos con miedo
que hubiera algún acto de violencia más. Hubo mucha tensión. Yo sé que ahora mismo la Defensoría del Pueblo está allá en la frontera y está hablando con cada uno de los migrantes para pedirles que por favor no intenten entrar en Perú porque la policía está irreductible. Claro, pero la Defensoría del Pueblo de Brasil le pide que por favor no entre, pero el gobierno federal, por otra parte, le pide que se vaya. O sea, ¿cómo es el tema? No quiero que te vayas, tampoco que te quedes ni que me dejes solo. Exactamente. Ellos en ese momento, yo sé que el grupo está menor, no está más 400 personas allá. Yo sé que algunos ya volvieron para São Paulo, otros están en abrigos en la región, pero hay un grupo que no quiere salir de allá porque quiere salir de Brasil. Y es un derecho, ¿no? Por supuesto. La circulación. Y sí, y eso es lo que está ocurriendo, como el gobierno federal tiene dos ordenanzas ahora. Una es para impedir la entrada por la vía terrestre y la otra es para impedir en esa frontera con Perú la salida de los migrantes. Y la policía de Perú está violenta y no les deja pasar por nada. No hay negociación, no hay diplomacia por allá. Entonces la Defensoría del Pueblo fue hasta allá para hablar con los migrantes que no quieren salir por nada de la puente, porque quieren atravesar Perú, para decirles que en el momento no es la recomendación, porque si intentan podrán ser detenidos, presos o sufrir consecuencias más graves. Y eso preocupa mucho. Sí, bueno, Renata, te quiero comprometer con nuestra audiencia para hacerle un seguimiento a este caso a través de tu mirada y las gestiones que tú estás haciendo. Igual a todo el trabajo que estás haciendo, les comentaba yo a mi equipo de la importancia de las gestiones que tú estás haciendo desde el Centro de Derechos Humanos y Ciudadanía del Migrante, el CEDIC, y entiendo que también estás de directora jurídica de, ¿cómo se llama la otra organización? Ayúdame. Se llama Pacto para el Derecho de Migrar. Sí. Es una organización en Brasil que es solo de migrantes. Sí, bueno, excelente. Te quiero comprometer en público, Yasmín, viste que ya que está haciendo la producción, se pondría en contacto contigo o tú te pones en contacto con Yasmín cuando hay algo nuevo. Te lo pido por favor que seas también nuestra mirada de allí para poner en contexto de los medios de comunicación lo que está ocurriendo realmente dentro de Brasil y la frontera de Brasil con sus países vecinos. Claro, José, y yo también quería aprovechar esa oportunidad solo para contarles que lo que pasó fue que junto con más 23 organizaciones hicimos una solicitud de audiencia temática ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el próximo periodo de sesiones 179, que será ahora en marzo, y logramos que nuestra solicitud fue aceptada. Entonces estaremos delante de la comisión el día 25 de marzo a las 11 de la mañana, horario de Washington, para hablar sobre los problemas comunes que estamos viendo en los países de la América del Sur, principalmente en el tema de la militarización de las fronteras y en el tema de la regularización, la falta y los obstáculos para la regularización de los migrantes, que son temas muy relacionados, claro. Excelente. Entonces, bueno, les invito para ver la audiencia. Sí, por favor, pasarnos los datos donde vamos a verla y te pido que nos tomemos un momentito el próximo miércoles, ahí le digo a Yasmín que se comunique contigo para que nos diga para que nos cuentes el resultado de todo lo que estás haciendo allí. ¿Te parece? Claro, José, es un placer. Bueno, te agradecemos mucho. Era Renata Rossi, compañera de trabajo, abocada al trabajo de los derechos humanos, directora jurídica de la ONG Pacto por el Derecho a Migrar y presente a través de sus organizaciones o de las organizaciones aliadas en todas las fronteras con Brasil y ahora en Latinoamérica. Renata, te agradecemos mucho tu tiempo. José, yo te agradezco, mucho gusto estar con ustedes y seguimos
en contacto. Para CEGIC es siempre bueno tener parceros como ustedes. Saludos, encantado de saludarte. Recuerde que todas las noticias sobre migrantes están en www.migrantesnews.tv. Los esperamos allí y síganos también por Twitter.